Buenas tardes. Quisiera dirigir su atención ahí en el pasaje o en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberias, en un contexto en el cual Simón Pedro y los demás, sus demás compañeros, habían decidido volver al mar después de haber estado con Jesús, después de que Jesús había muerto y resucitado. Ellos habían decidido retomar sus funciones como pescadores allí en el mar de Galilea. Bueno, dice el relato que aquella noche no pescaron nada y cuando ya estaba amaneciendo se presenta Jesús en la playa y desde la playa les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron que no. Y luego Jesús, como ya se había realizado, como ya había hecho al comienzo de su ministerio, cuando había llamado a Pedro y a Juan, multiplica nuevamente la pesca en aquella ocasión. Y Simón Pedro se da cuenta que el hombre que está en la mar, en la playa, era Jesús, y entonces rápidamente se baja del barco, del bote, y nada hasta llegar a Jesús. Y es el momento cuando tiene ese diálogo tan íntimo con Jesús, cuando Jesús le pregunta si verdaderamente él le amaba, y Pedro, entristecido, ¿verdad?, dice finalmente: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le encomienda la tarea de ir y apacentar sus ovejas. Este es un pasaje que está lleno, ¿no es cierto?, de un ambiente muy intenso, donde hay muchas emociones de por medio, pero quisiera referirme en esta hora a grandes rasgos en la vida de este hombre llamado Pedro, con quien Dios tiene un propósito especial, tiene un plan transformador, y lo que estamos analizando en esta hora es justamente cómo Dios, cómo el Señor sigue adelante con lo que él se había propuesto con Pedro, y cómo Pedro está en esta rueda, en este proceso del seguidor de Jesús, del discípulo del Señor. Al principio del encuentro que tiene con Pedro, el Señor ya lo marca, tiene, ¿no es cierto?, un plan establecido para él. Y Dios siempre, escúchelo bien, Dios siempre tiene propósitos para las personas. Él sabe cuándo las llama, sabe dónde colocarlas, sabe cómo manejar la vida de cada uno, pero tiene un propósito específico para cada quien. Y Pablo en la carta a los Romanos dice allí que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, el propósito de Dios es irrevocable. Cuando el Señor dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero llegarás a ser Pedro. Es decir, tú eres esto, pero te convertirás en esto. Él está señalando el propósito irrevocable que tiene sobre la vida de este hombre. Y esto se puede corroborar leyendo la Escritura, leyendo las historias de la palabra de Dios. Por ejemplo, allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Jonás, lo llamó con un propósito definido. Y aunque él se revela, el propósito continúa hasta que los cumple. Quiere decir que el don de Dios, lo que Dios le había dado y el llamamiento que Dios le había entregado a este profeta eran irrevocables. Dios no le dijo: bueno, como no te gusta esto, te voy a llamar a otra cosa. No, es el llamamiento de Dios, es irrevocable. Quiere decir que Dios está cumpliendo ahora su propósito en Pedro, y el pescador de peces tiene que convertirse en un pescador de hombres. Ahora el discipulado, el seguir a Jesús, es un proceso en el cual vamos aprendiendo todos los días. Y en todo proceso de aprendizaje hay triunfos y hay fracasos también. Pedro había tenido un gran triunfo. Él había aprobado el primer examen cuando él reconoció, cuando él declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el triunfo lo mareó. Se le subió a la cabeza, creyó que el examen parcial era el examen final que estaba dando. Se confundió. Él había subido un peldaño, pero no había llegado a la cima todavía, y el triunfo
es igual que el vino, dice alguien por ahí, termina mareando. Y Pedro se mareó. Y se mareó en el sentido en que siempre se marea a un discípulo. Y es en creer que es invulnerable. Pedro creyó que tenía una sabiduría superior a la de Jesús en algún momento y que tenía una fortaleza superior y sacó una tendencia muy común en el hombre de creerse un superhombre, un ser humano prácticamente imposible de abatir. ¿Se ha fijado que en toda la imaginería del cine, de los cómics, siempre se está subrayando el hecho de los superpoderes? El superhombre habla de un deseo inconsciente que hay en todos los seres humanos de querer ser más de lo que es, de querer tener más de lo que tiene. Y a veces ilusamente creemos que es así, que hemos logrado superarnos y que hemos llegado hasta un nivel de superhombres, de supermujeres en el caso de las damas. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se van a escandalizar de mí, ustedes van a huir cuando yo sea aprehendido, Pedro levanta la voz y dice, todos excepto yo jamás me escandalizaré, yo jamás huiré. Y es la palabra de alguien que se cree un superhombre, un tipo invulnerable. En otras palabras, él está diciendo, todos los demás hombres son así, pero yo no soy un hombre cualquiera. Yo soy un superhombre. Y Jesús lo tiene que ubicar. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Baja el superhombre que se estaba allí levantando al nivel del hombre. Pasaron 1, 2 horas, no sé cuántas. Está en la casa del sumo sacerdote y niega 3 veces a Jesús y entonces el gallo canta. Jesús le demuestra a Pedro que él no es invulnerable y el fracaso que él tiene es estrepitoso. Estimados hermanos, Dios no trabaja con superhombres, Él trabaja con hombres. Y los hombres tenemos ciertas características. Somos vulnerables, somos falibles, somos pecadores, somos frágiles. Cuesta admitir esto, pero esta es la realidad humana. Por lo tanto, somos propensos al trabajo. Nadie es invulnerable. Si alguno dice que en su experiencia como discípulo del Señor nunca tropezó, nunca cayó, nunca pecó, perdóneme, pero está mintiendo. La realidad no es esa. Todos en el proceso del discipulado tenemos tropiezos, tenemos caídas y tenemos fracasos. No existe un discipulado donde se comienza y se llega hasta el final siempre ascendiendo, subiendo cuesta arriba. Es una tarea de aprendizaje y hay momentos de fracasos y es necesario admitirlos. Ahora supongamos que alguien cree realmente que nunca ha fracasado. Cree que en su evolución como discípulo de Jesucristo nunca ha fallado, nunca ha tenido una tendencia a caer. Él se está engañando a sí mismo. Santiago dice en su carta, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo, no se pongan en una situación de dictar cátedra, porque todos ofendemos. Si no es de una manera, lo hacemos de otra. ¿A quiénes les está escribiendo? Les está escribiendo a los demás cristianos, a los discípulos, a los que están siguiendo al Señor. Les está diciendo, tengan cuidado con esto, porque el fracaso está a la vuelta de la esquina permanentemente y nadie puede decir yo nunca fracasé. Juan, escribiéndole a los cristianos, no paganos, a cristianos, él le dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Dice que los cristianos pecamos, dice que los cristianos también fracasamos. Hay que admitir la realidad de lo que es nuestra condición humana y nuestra fragilidad. A veces nos olvidamos de esto y creemos que somos inmunes al mal, que somos inmunes a la corrupción y no tenemos en cuenta que somos personas frágiles. Muchas veces se toma actitud de superhombre y uno se mete en lugares donde dice, total,
esto a mí no me va a afectar, pero le afecta igual porque es vulnerable. Uno tiene que saber qué es lo que hace, qué es lo que ve, qué es lo que lee, a qué lugares va, porque no somos invulnerables a las influencias que recibimos. Pablo decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como diciendo, yo me esfuerzo por hacer el bien, pero el mal surge. Esto es mirar la condición humana como es. Y un discípulo tiene que mirar la condición humana tal cual es. Como dice alguien por ahí, o nos vemos como somos, o no somos nunca más. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a mirarnos como realmente somos. La madurez cristiana consiste en admitir que no somos invulnerables y que estamos sujetos al fracaso. Ahora, ¿cómo asumimos el fracaso? Porque no todos saben encarar el fracaso. Algunos temen admitir el fracaso en su vida, sienten vergüenza delante de sí mismos y se desvalorizan. Creo que no estamos entrenados para el fracaso y este es un error que muchas veces cometen los padres en referencia a sus hijos, que les entrenan para el triunfo solamente, pero no los entrenan para el fracaso. Y hay que tener cuidado, porque uno tiene que formar a los hijos para el triunfo, pero también lo tiene que formar para el fracaso, porque en la vida también hay fracasos y hay que explicarles que el fracaso no es el final de todo. Antiguamente se decía, si un fracaso te ha dolido, no te declares vencido. Y era una forma de explicar que en la vida hay fracasos, pero que uno no debe dejarse vencer por ellos. Hay que formar para el fracaso. Es deber de los padres. La gran mayoría de los niños en las escuelas, ¿no es cierto? Ellos, su práctica que tienen allí es en base a los juegos. Los niños son dados a los juegos. Ahora observe usted cuando un niño juega. Él está aprendiendo allí de la vida, de cómo encarar la vida. Y obsérvelo si sabe perder. ¿Qué reacción tiene él cuando pierde? No interesa qué reacción tiene cuando gana, sino qué reacción tiene cuando pierda. ¿Acepta la derrota? ¿Mantiene la cordialidad con su contendor? Esto es muy importante, porque si ese niño no sabe perder y únicamente sabe ganar, va a ser un desgraciado durante toda su vida, porque en la vida va a tener fracasos también. Pero muchas veces los padres forman a sus hijos para que ganen, pero no para que pierdan. No les enseñan cómo tienen que actuar cuando pierden. Si no saben aceptar la derrota, si no saben felicitar al adversario porque fue superior, si no entienden que eso no lo desvaloriza porque él es humano y está al nivel de todos, si no se le enseña eso, lo que estamos haciendo es enseñándole el camino del orgullo, de la soberbia. No quiere perder. Si no quiere perder cuando es pequeño, tampoco va a querer perder cuando sea grande. Y va a ser infeliz porque en algún momento de su vida va a tener que perder. Y va a ser insoportable para los que le rodeen. Es necesario formar también para las derrotas. Nosotros tenemos acá un hombre que fracasó. ¿Y cómo encaró el fracaso? Él negó a Jesús. Jesús murió y resucitó y les dice, voy delante de ustedes y díganle a Pedro que yo lo estoy esperando allá. ¿Cómo encaró su fracaso? Hay quienes encaran su fracaso negándolo. Son los que se escapan hacia adelante. Fracasan, pero no quieren admitir que fracasaron. En el Antiguo Testamento está la historia del rey David. El rey David también fracasó, pero él no quería admitir que había fracasado. Él no reconocía su fracaso. Hasta que llegó el profeta Natán y lo sacudió y lo ubicó nuevamente y le dice, ¿no es cierto?, que realmente él estaba en un gran problema espiritual delante de Dios. Si yo tengo un fracaso en la vida y me digo aquí no ha pasado nada, tampoco voy a aprender nada de eso. Otros, por el contrario, admiten su fracaso y ese es el caso de Pedro. Pedro admitió su fracaso. Él se dio cuenta que había fallado y llora amargamente reconociendo esa situación, pero se estaciona en el fracaso. Él retorna a Galilea, que es la provincia de donde salieron.
Vuelve al mar de Galilea. Aquí dice mar de Tiberias porque tiene 3 nombres ese mar. Mar de Galilea, mar de Tiberias y lago de Genesaret, pero es el mismo lugar. Y llega al lugar donde él solía pescar, y Jesús los ha citado allí en Galilea, que era el lugar donde empezó todo. Y cuando llega al mar de Galilea, el que dejó las redes para seguir a Jesús, llega a aquel lugar, llama a los demás y les dice, yo me voy a pescar. Y ese yo me voy a pescar, que es personal al que se unen los otros 6 que estaban con él, es una forma de decir, yo voy a volver a la vida que tenía antes. Yo vuelvo a lo que dejé. Sí, me dijeron que tenía que dejar las redes para ser pescador de hombres, pero fracasé en eso. Y si no puedo ser un pescador de hombres, yo tengo que seguir siendo pescador de peces. Y Pedro hace una regresión. Él regresa al principio. Él fue un pescador y allí está la barca esperando. Simón Pedro dice, voy a ir a pescar. Pero él no está en Galilea para pescar, ¿se fija? Él no fue convocado para pescar. A él lo convocaron para encontrarse con Jesús. ¿Para qué hizo el viaje? Para encontrarse con Jesús, no para salir a pescar. Y esto habla de una forma de encarar mal el fracaso, de no darse cuenta de que el fracaso no tiene por qué ser un retroceso. Pedro fue consciente de su fracaso, se arrepintió de su fracaso cuando lloró amargamente, pero sintió la frustración y ese hecho de volver a pescar tiene un valor simbólico muy importante porque está renunciando al apostolado, al ministerio y se está estacionando en el fracaso. Yo no sirvo para eso. Pero no se da cuenta de algo que es muy importante y es que el fracaso puede ser una rampa hacia el vacío o un escalón para subir. Y cada uno elige si el fracaso va a ser una caída o va a ser un escalón para crecer en la vida espiritual. Pedro con su actitud está viendo en el fracaso una rampa y esa rampa lo lanza 3 años para atrás y entonces Jesús le hace repetir la historia. ¿Se acuerdan de que hablamos en algún momento de la pesca cuando Pedro no pescó nada al principio, cuando recién conoció a Jesús? Y se volvía y lavaba las redes y estaba amargado allí porque no había pescado nada toda la noche. Estaba fracasado. Ahora da la vuelta y está en la misma situación. Esa noche nuevamente no pescaron nada. Es decir, la historia se repite y esto es notable porque él vuelve al pasado y Jesús lo vuelve al pasado también. Él vuelve al pasado, tira la red y Jesús lo vuelve al pasado y no vas a pescar esa noche. Al igual que hace 3 años atrás, trabajan infructuosamente y no sacan nada. Entonces aparece Jesús en la orilla. Y es interesante porque cuando llega Jesús, que está caminando en la playa, se presenta como un necesitado. Y desde la orilla entabla un diálogo con los que están allí en la barca, a los gritos con ellos. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Dice 2 frases únicamente. 2 frases que los ubica a ellos donde están. Primer grito, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y desde allá le tienen que decir no. Jesús le está diciendo entre líneas, admitan entonces que fracasaron esta noche. Es decir, Jesús los está ubicando, están en medio del fracaso. El segundo grito es una orden, echen la red a la derecha de la barca. Y ellos la echaron y no la podían sacar por la cantidad de peces que había. Jesús reafirma su autoridad delante de ellos. Y todo esto es muy interesante porque algo se había desacomodado en Pedro y en todos los demás. Y Jesús lo vuelve a acomodar como al principio. Él le dijo, echa la red, y demostró que era el Señor y que él tenía que obedecer sencillamente. Y acá vuelve a hacer exactamente lo mismo. Repite la primera lección con muy pocas variantes, superficiales las variantes, pero está repitiendo lo mismo. Ustedes han fracasado y sin mí no van a poder hacer nada. Lo que se desacomodó vuelve a Jesús y Jesús lo acomoda nuevamente. Vuelve a la enseñanza que le dio la última noche. ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús la última noche? Capítulo 15 de Juan. No hace falta que lo lea. Jesús le dijo, yo soy la vid,
y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y allí está la lección. La lección teórica ahora es una lección práctica. El buen maestro sabe que tiene que pasar de la teoría a la práctica. La práctica va a revelar el aprendizaje del alumno y Jesús pasa de la teoría a la práctica y en la teoría les dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, estamos unidos vitalmente. Sin mí no pueden hacer nada, porque la savia de la vida proviene de mí. Ahora, esto es lo mismo que le va a enseñar en la práctica allí en el mar de Galilea. Él está diciendo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces prepara la mesa, comen y queda todo arreglado, y cuando tienen todo arreglado y todos han comido, Jesús se acerca a Pedro y establece el último de los diálogos con el que cierra el fracaso de Pedro, con el que vuelve a ubicar a Pedro en su lugar. Y acá se muestra el amor de Jesús, que sabe que Pedro tiene un corazón sincero, que está dolido, que es un arrepentimiento genuino el que tiene. Porque déjame decirte que hay dos tipos de arrepentimiento. Los antiguos tenían dos palabras para designar dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento donde yo me arrepiento debido a las consecuencias de mis actos. Es decir, usted va a la cárcel y se encuentra con un montón de gente que dice, yo estoy arrepentido, yo hice mal y por eso estoy acá, y si salgo lo haré mejor. Este es un tipo de arrepentimiento y está arrepentido no por lo que hizo en el fondo, sino por las consecuencias que conllevó sus actos. Ahora él está privado de la libertad. Este es el arrepentimiento de Caín, que habla con Dios y dice, grande es mi castigo para ser soportado. Él no piensa en que mató a su hermano, sino en el castigo que tiene. A eso se le llama atrición. Es el arrepentimiento como resultado de las consecuencias que me trae. Eso no es un verdadero arrepentimiento, ese es un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se llama contrición y es cuando estoy arrepentido por lo que hice, no por las consecuencias, sino por lo que hice. Ahora, cuando uno ve a Pedro, uno se da cuenta que Pedro está arrepentido no por las consecuencias, sino por lo que hizo. No es atrición, es contrición. Y si hay contrición, entonces hay verdadero arrepentimiento. Y entonces Jesús se acerca y no entra dentro del problema. No empieza a ver, Pedro, vamos a hablar de por qué me negaste. Él simplemente le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y la primera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y lo lleva a la expresión de Pedro tiempo atrás cuando él dijo, aunque todos te negaren, yo jamás. Hablando como al superhombre, y Jesús le está diciendo, volveremos a la condición de hombre. ¿Me amas más que estos? ¿Estás por encima de estos que están aquí? La segunda pregunta es simplemente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la tercera es idéntica, es una pregunta que habla de la relación con el Señor y está mirando hacia el futuro, porque cada vez que Pedro responde que sí, que lo ama, el Señor le dice, bueno, si me amas, entonces el trabajo que yo tengo para ti lo tienes que cumplir. Y lo está enviando hacia adelante. Mientras que él se estorba yendo para atrás, Jesús lo manda para adelante y le dice, apacienta mis ovejas, mis corderos, tienes una tarea que hacer. Y esto es lo interesante. Jesús, y puede verlo en el Evangelio, en todos los encuentros de Jesús, él toma a la persona y la hace mirar hacia adelante. Toma a la persona, la convoca para que mire hacia adelante, para que no siga mirando hacia atrás. Llega la mujer adúltera y todos la van a matar por lo que pasó atrás. Jesús la perdona y le dice, bueno, ve, no peques más. Mira hacia adelante, hay que cambiar para adelante. Llega Zaqueo, que estafó a medio mundo y se enriqueció con eso. Y cuando lo ve arrepentido, prometiendo dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver por cuadriplicado lo defraudado, entonces Jesús lo hace mirar hacia adelante y le dice, este también es hijo de Abraham, que se integre en la comunidad. No lo dejen afuera. Los hace mirar para adelante.
porque Dios nos hace mirar para adelante. No quiere cristianos estacionados o cristianos que hacen regresiones, sino cristianos que se paran y miran hacia adelante. Y Pedro tiene que decir, bueno, yo no puedo demostrar esto, pero tú sabes que te amo, porque tú sabes todas las cosas. Y en el fondo, yo te amo. Es verdad que yo he fracasado, me he caído, he pecado, pero te amo. Yo te estoy buscando a ti sinceramente. Y lo que Jesús está valorando es justamente ese compromiso que Pedro tiene con él y que está naufragando en ese momento. Aunque sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, él sigue amando a Jesús. Y Jesús llega al fondo de las cosas y le marca la ruta hacia donde tiene que ir. San Agustín decía, el principio del conocimiento es conocerte a ti mismo como pecador. Es decir, si yo me conozco a mí mismo como pecador, admito que soy pecador, tengo la suma del conocimiento, porque sé quién soy y sobre eso puedo edificar. Si no tengo ese cimiento, se va a derrumbar todo. Juan va a decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Indica que lo que Dios espera frente al fracaso es que la persona arregle sus cuentas para con Él y siga hacia adelante, no que se pare y regrese. Y toda la operación que hace con Pedro es porque Pedro está arrepentido, pero hay que restaurarlo. Volver a ajustar el pensamiento de Pedro para que entienda cuál es su compromiso como discípulo del Señor. Termino con una historia del Antiguo Testamento. Un día Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero para que aprenda una lección. Allí en Jeremías 18 usted lo puede encontrar. El alfarero tomó el barro, lo puso sobre el torno y de ese barro hace un vaso. Y el vaso en un momento se quiebra en las manos del alfarero. Se quiebra ese vaso. Es decir, el alfarero tiene una idea, la quiere plasmar en el barro y el barro no responde, se quiebra. La idea del alfarero se frustra en ese momento, pero tomó el mismo barro que se había quebrado y lo hace de nuevo. No desechó el barro porque se quebró, sino que lo tomó y lo volvió a modelar. Y Jeremías miraba lo que ocurría y estaría pensando, ¿para qué Dios me mandaría a este lugar? Y Dios le dice, no puedo yo hacer lo mismo que ustedes. Tomar lo que ustedes son y aunque se quiebren, volver a hacerlas de nuevo. Dios está diciendo que es un Dios de restauración, que es un Dios que puede volvernos a nuestro propósito por el cual Él nos ha llamado y que nadie tiene que sentir su fracaso como el fracaso final para su vida. Que todos tenemos que buscar la forma de que el fracaso no sea la rampa hacia la nada, sino un escalón hacia el crecimiento, porque cada fracaso hay que tomarlo y tratar de construir algo sobre él. Como aquel que decía, cada vez que me arrojan una piedra, yo tomo la piedra y en vez de devolverla me pregunto, ¿qué puedo hacer con esta piedra? Y fíjese qué interesante. ¿Qué puedo hacer con este fracaso para sacar algo positivo de él? ¿Qué puedo hacer? Y Pedro saca algo positivo. Jesús se acerca a él para que este fracaso sea una experiencia que marque su vida y no se constituya en una herida mortal para él, porque cada fracaso tiene que ser una experiencia que nos haga avanzar para no repetir lo mismo, para subir, para que el fracaso no sea una rampa hacia el vacío, sino un escalón hacia la madurez, hacia el crecimiento. Bueno, no sé dónde está usted, pero si su vaso, su vida se quebró en el torno del alfarero, recuerde que Dios hace nuevas todas las cosas, que Dios realmente nos hace nuevas criaturas.